Ya es corta. Ya estamos la mayoría, algunos entrando, este, poco a poco. Y bueno, pues en esta primera, como que la luz ahí afecta. En esta primera, el primer bloque que le llamamos del diplomado, pues eh, pretendemos poner como los fundamentos, como una introducción a la pastoral social. Pues ya la mayoría de ustedes han escrito, bueno, lo que esperan y han escrito también las dificultades que perciben en sus plataformas. Y bueno, pues me parece que esta sesión, aunque muy inicial, pues también pone como las bases, ¿no? Algo eh, pues que me parece a mí importante es como dice el dicho, no hay nada más práctico que una buena teoría. O sea, que tener una comprensión de dónde surge esto de la pastoral social, que, pues bueno, como los fundamentos, ¿verdad? Y entonces, pues vamos a iniciar, ¿no? Les invito pues a que pues nos sintamos con toda libertad, ¿verdad? De intervenir, de interrumpir, de participar, de exponer, ¿verdad? Pues ya sabemos un poco ahí abajo en el botoncito ese de reacciones, pues está para levantar la mano, y poder participar, ¿verdad? Voy a compartirles pantalla. Bueno, no sé si alcanzaron. Por ahí puse en el material que subí que eh, procuremos tener a la mano una Biblia, nuestra Sagrada Escritura. Pues no vamos a leer demasiados textos, pero sí vamos a tener este contacto con algunos que nos ayuden, ¿verdad? Pues vamos a compartir pantalla. Hemos llamado a este primer bloque la pastoral social, liderazgo para la incidencia social en la iglesia, ¿verdad? Pues es como cómo comprendemos esto de la pastoral social, ¿verdad? Y, y pues eh, 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 como el objetivo es como ubicar esta pastoral, vamos, este liderazgo, como un modo de actualizar la práctica de Jesús hacia la comunidad. ¿Verdad? Bueno, pues esta palabra que usamos mucho en la iglesia de pastoral, ¿verdad? Pues es una palabra que aparece por todos lados, ¿no? El pastor, la pastoral, hay pastoral de todo, ¿no? De, de turismo, de jóvenes, o sea, es una palabra como muy utilizada en la iglesia y bueno, pues tiene su origen pues en la palabra pastor, evidentemente, ¿verdad? Porque pues el pueblo de Israel era un pueblo de pastores, ¿verdad? Es una expresión que a partir de esta práctica eh, pues de vida del pueblo de Israel, ¿verdad? Pues se utiliza para designar la misión de los dirigentes del pueblo, ¿verdad? Mm, Algunos de los grandes personajes pues fueron pastores, ¿verdad? Pues sabemos de Moisés, sabemos su historia, cuando huye
del faraón y se va a Egipto, pues se encuentra con Jetro, ¿verdad? Ayuda a la hija de Jetro, pues se enamoran, se casan, ¿verdad? Y pues se dedica a pastorear las ovejas. Estaba pastoreando las ovejas una ocasión, pues cuando se encuentra con Yahvé y le dice, pues cuál es su misión, ¿no? Entonces Moisés, eh, Dios lo toma y pues ahora vas a pastorear a tu pueblo, ahora vas a guiar al pueblo, pues a la tierra prometida, ¿no? Lo mismo con David, ¿verdad? Bueno, pues qué personajes del Antiguo Testamento centrales, ¿verdad? Pues antes de ser rey, sabemos que cuando Samuel va a, pues a encontrarse para ungirlo, pues ¿dónde está el más chico? No, pues está pastoreando las ovejas, ¿verdad? Ya están los textos. Amós también dice pues que él no era profeta, no un hijo de profeta, sino era que el Señor lo tomó detrás del rebaño, ¿no? O sea, la práctica de muchos líderes del Antiguo Testamento, pues eran pastores, ¿verdad? Entonces, pues esta palabra va quedando como para expresar el servicio de quien ejerce un cuidado, una dirección, un acompañamiento del pueblo, ¿verdad? También tiene la función de mantener unido al pueblo, ¿verdad? Entonces, cuando se habla de los pastores de Israel, pues son todos los que ejercen pues este servicio de conducción, de cuidado, de dirección, pues de unidad del pueblo, ¿no? El pastor por antonomasia, ¿verdad? Pues es el rey de Israel, ¿no? El rey es el pastor de Israel, ¿verdad? Eh, Sabemos todo este proceso, pues de que el pueblo, pues eran tribus, ¿verdad? Pero ellos quieren tener un rey y bueno, pues Dios le dice a Samuel, pues ponles un rey, ¿verdad? Pero el rey tiene estas notas, el rey tiene que ser el pastor, ¿verdad? Y bueno, pues David fue uno de los primeros reyes, ¿no? Pero también se le llama pastores, pues a todos los líderes, ¿verdad? A los maestros, a los sacerdotes, a los guías, ¿verdad? Todos los que tienen esta función de liderazgo dentro del pueblo. Eh, Hay textos, hay pasajes, bueno, pues quizá el más conocido, pues es este de Ezequiel, donde pues hay peligros, hay modos de ejercer este pastoreo, pues que pervierte esta vocación original, ¿no? Eh, en Ezequiel 34:16, ustedes pueden echarle un ojo, no los vamos a leer todos, ¿verdad? Pues bueno, Dios se queja de los pastores de Israel, pues porque pues se benefician del pueblo, se benefician de las ovejas, no se preocupan por el bienestar, y entonces el pueblo se dispersa, pierde dirección, pierde rumbo, ¿verdad? Y bueno, pues en ese pasaje Dios le dice al profeta, pues yo le voy a dar a mi pueblo pastores que sí los cuiden, que sí les ayuden a mantener la unidad, etcétera, ¿no? Entonces siempre eh, en la historia pues hubo pues este peligro, pues bueno, pues lo vemos en nuestra historia, ¿verdad? De el poder o de esta función de dirigir, pues que se pervierte y entonces se vuelve pues para beneficio de quien ejerce la autoridad del liderazgo, ¿verdad? Aquí quisiera detenerme un poco en este camino, vamos a decir, bíblico, para, para hacer una mirada
a nuestro tiempo actual, ¿verdad? O sea, esta palabra que tiene un profundo sentido, una gran tradición, ¿verdad? Bíblica, puede en nuestro contexto actual esconder relaciones que infantilizan al pueblo, ¿no? Que subrayan el uso del poder por parte de, pues vamos a decir, del llamado pastor, ¿verdad? Vivimos eso nos pasa mucho con la Biblia, ¿verdad? Estamos leyendo textos de hace 2000 años o hace más de 2000 años y no los podemos traer, no podemos traer ese lenguaje sin hacer un esfuerzo de releerlo para nosotros hoy, ¿no? No sé a qué le suena hoy, ¿verdad? Cuando hablamos de, no, pues yo soy el pastor y ustedes son las ovejas, ¿verdad? Pues a qué suena eso, ¿no? A lo mejor hace mucho tiempo, pues no habría ningún problema, pero hoy ser una oveja, pues significa ser que alguien que me, pues, no, pues es una manada que se deja manipular, otros deciden por mí. eh, eh, entonces, creo que este lenguaje del pastor, de la pastoral, ¿verdad? Requiere un cuidado crítico para no esconder relaciones desiguales que no tienen que ver con el sentido original, ¿verdad? Bíblico, que Dios toma a partir de la cultura del pueblo de la Biblia, donde pues el pastor es el líder que conduce, que acompaña, que guía, ¿verdad? Entonces, hay que tener un cuidado a la hora de pues de trasladar este término pues a nuestros términos, a nuestro mundo actual, ¿no? Y, y eso, a la hora de hablar de pastoral social, creo que será muy importante que revisemos nuestro estilo de liderazgo, ¿verdad? Quizá una palabra que hoy traduce, ¿verdad? Que traduce a nuestra cultura este término de pastoral, ¿verdad? Pues será de liderazgo, ¿verdad? Por eso le nombramos nuestro este módulo, pues el liderazgo de la acción social o del liderazgo social dentro de la iglesia, ¿verdad? Eh, eh, si pasamos a Jesús, ¿verdad? Vemos que también Jesús utiliza esta imagen. Por eso está tan fuerte en la iglesia, ¿no? Jesús también utiliza esta imagen para expresar su servicio. O sea, Jesús no es un escriba, a veces le llaman maestro, no es un sacerdote, ¿verdad? Jesús utiliza la imagen del pastor, ¿verdad? Dice la escritura que Jesús miraba las multitudes y vamos a detenernos en este texto, a analizarlo como con mucho cuidado, ¿verdad? Eh, dice el texto porque estaban como ovejas, estaban desamparadas como ovejas sin pastor, ¿verdad? También en el texto del capítulo 10 de Juan, Jesús dice, yo soy el buen pastor. Y expresa como características que no tienen nada que ver, ¿verdad? Con esta utilización del pueblo, con esta, ¿verdad? Sino es un pastor que conoce a sus ovejas, que cuida con cariño a cada una, que las conduce para que tengan vida y vida en abundancia, ¿verdad? Que las mantiene en la unidad, que da la vida por sus ovejas. El objetivo del pastoreo, ¿verdad? Es la vida plena del pueblo, para lo cual el pastor da la vida, ¿verdad? Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, ¿verdad? Vamos
ahora sí les pido que abran su Biblia en este pasaje de, déjenme ver, Marcos 6:30 a 44. Vamos a leerlo y voy a dejar de proyectarlo para tratar de verles por si hay alguien que, porque vamos a participar, lo vamos a tener a la vista. Vamos, este es un pasaje que, que, que pone como notas que a mí me parecen muy importantes, que luego pues tienen mucho que ver con esto de la pastoral y de la pastoral social también, ¿no? Entonces, dijimos Marcos 6:30 y no sé si alguien quiere, si lo tiene en la mano. Sí, Alma. Sí, Alma, si gracias. quieres abrir tu sonido y leer el pasaje de 6:30 a 44. Vamos a hacer un análisis bonito de este texto. Gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, Gracias. Sí, lo estamos. Jesús, gracias. Jesús, pastor y profeta, al volver, al, vol- al volver los apóstoles donde estaba Jesús, le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Entonces él les dijo, vamos aparte a un lugar tranquilo para descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les quedaba tiempo ni para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar despoblado. Pero muchos, al verlos partir, advirtieron hacia dónde iban y salieron por tierra de todos los pueblos, con tanta prisa que llegaron antes que ellos. Al bajar Jesús de la barca, vio todo ese pueblo y sintió compasión de ellos, pues eran como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles largamente. ¿Continuó? sí, Gracias. La primera multiplicación de los panes. Cuando ya era muy tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron, el lugar es despoblado y se hace tarde. Despídelos para que vayan a las aldeas y a los pueblos más cercanos y compren algo de comer. Él les contestó, denles ustedes de comer. Entonces dijeron, ¿tendremos que ir nosotros a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Jesús les preguntó, ¿ustedes tienen panes? ¿Cuántos? Vayan a ver. Una vez averiguado, le dijeron, son 5 panes y además hay 2 pescados. Entonces ordenó que los hicieran sentarse en grupos sobre el pasto y se acomodaron todos en grupos de a 100 y de a 50. Y él tomó los 5 panes, los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los distribuyeran. Asimismo, repartió los 2 pescados entre todos. Comieron todos hasta saciarse y se recogieron 12 canastos llenos de pedazos de pan y las sobras de los peces. Los que habían comido los panes eran 5,000 hombres. gracias, Alma. Con gusto. Vamos a ir leyendo pedacito por pedacito y luego vamos a ir sacando algunas luces que tienen que ver un poco con este tema, ¿no? ¿Cómo empieza? ¿Qué dice el primer versículo? El que quiera leer. Sí. Bueno, no. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Bueno, se reunieron con Jesús. ¿Dónde estaban? ¿Verdad? O sea, habría que fijarse dónde estaban estos apóstoles. ¿Por qué se reúnen con Jesús? Si nosotros nos regresamos en la Biblia, eh, eh, en el mismo capítulo 6, en el versículo 7, dice que Jesús los envía de dos en dos, ¿verdad? Y bueno, los envía a una misión, ¿no? Les manda una chambita, ¿no?
ahora les toca a ustedes hacer el liderazgo, ¿no? Y ya les da algunas indicaciones y ellos se van, ¿verdad? Y aquí nos dice que han regresado, ¿verdad? Hay un pasaje ahí entre que se fueron y regresaron. Ahorita vamos a ir sobre ello, ¿verdad? Pero bueno, regresaron y no regresaron solitos. O sea, la gente pues regresa junto con ellos y están como calientitas, ¿no? Como ansiosas, ávidos pues de más, de lo que les han dado los apóstoles, ¿verdad? Los 12, ¿verdad? Y entonces Jesús dice, bueno, pues es hora de descansar, vámonos en la barca, vámonos al otro lado. Pues la gente dice, no, pues se va para allá, pues para allá vamos. O sea, es un pueblo que está como muy ávido, ¿no? Hay una gran necesidad del pueblo de eso que apenas han recibido de parte de los apóstoles, ¿verdad? De tal manera que pues ellos querían irse a descansar, pero nada, cuando van a desembarcar, ven ahí, dice que ven a una multitud, ¿verdad? Porque estaban, dice el texto, Jesús se compadece de ellos, porque estaban como ovejas sin pastor, ¿verdad? Eran como ovejas sin pastor, ¿verdad? ¿Quién dijimos hace un ratito que era el pastor? ¿Por qué están sin pastor? ¿Quién era el pastor del pueblo? ¿Quién es el pastor por antonomasia, dijimos? El rey. El rey, ¿verdad? El rey era el pastor, ¿verdad? Si ustedes se fijan en el texto que hay entre que se fueron y regresaron, a lo mejor nada más vean el título o vean de qué se trata, de qué nos habla ese texto. O sea, en el 7 los manda, se van, les da las indicaciones, ellos se van a predicar. Y luego Marcos mete ahí un texto, pues que parece que no tiene nada que ver con lo que está hablando, como que hay una intromisión un poco rara, pero habla de... ¿Será la muerte de Juan Bautista? Sí, se murió de que le dio una enfermedad. No, lo decapitaron. Y si, si ustedes se fijan, el texto nos habla de Herodes, que está celebrando su cumpleaños, Herodes, el rey, el pastor, ¿verdad? Que está celebrando su cumpleaños, que se le pasan las copas, que, bueno, pues le promete a la hija de su amante, pues lo que quiera, y esta dije, pues quiero la cabeza de Juan el Bautista. O sea, el pastor por antonomasia se ha desentendido del pueblo, de su función, ¿verdad? Y el otro pastor, pues ha sido decapitado, ¿verdad? El otro que podía ser pastor ha sido decapitado, ¿verdad? Algunos exégetas dicen, pues que esta inclusión de Marcos de este pasaje del rey, pues tiene que ver con esta expresión, porque estaban como ovejas sin pastor. O sea, no es fortuito que estén sin pastor, o sea, es que los líderes del pueblo se han desentendido. Los líderes del pueblo pues están pues en grandes pachangas, están ¿verdad? O otro que podía ser líder está siendo perseguido y ha sido asesinado, ¿verdad? Pues entonces Jesús asume la función de pastor, ¿verdad? Y entonces dice, se puso a enseñarles muchas cosas, ¿verdad? Y entonces pues
ahí Jesús asume esta función de orientar, de guiar, de ser el pastor de esa multitud que está desorientada, que está extenuada, que no sabe qué, ¿verdad? Y bueno, pues se va, la gente se le va el tiempo, a Jesús se le va el tiempo, se hace de noche, están del otro lado y los discípulos dice pues que se vayan. Despide a la gente pues porque pues ya es muy tarde y bueno pues ya, ¿verdad? Pues también ellos seguramente tenían hambrita, ¿verdad? Y dice, pues aquí tenemos nuestros panes y pescados, pero se ve muy feo que los saquemos y que empecemos a comer y ahí la multitud ahí, ¿no? Pero aquí también viene otra cosa que es muy importante. Jesús les dice, no, o sea, Jesús no es un maestro, no es alguien que solo se dedique a hablar. O sea, el pastoreo de Jesús no solamente es orientar, hablar. La pastoral no solamente es catequesis. Jesús les dice, les da una orden, es como un mandato, ¿verdad? Dice Gaby, primero cubre sus necesidades espirituales y después las físicas. Pues Jesús les dice, denles ustedes de comer. No se desentiendan de las necesidades materiales del pueblo. Aquí vamos a ver algo que es muy importante en la pastoral, ¿verdad? O sea, el trabajo de liderazgo de la iglesia no puede desentenderse de las necesidades del pueblo, ¿verdad? Algunos en sus respuestas de las dificultades ponen eso, o sea, como si la fe estuviera apartada, no tuviera nada que ver con las necesidades reales, vamos a decir, más humanas, materiales del pueblo al que van a pastorear, ¿verdad? Entonces Jesús dice, nada, ustedes denles de comer, ¿verdad? Y los discípulos pues empiezan a pensar que luego así nos pasa con los proyectos de pastoral, empezamos a pensar, no, pues necesitamos mucho dinero, ¿verdad? No, a ver, ¿qué tienen? A ver, vayan a ver lo que tienen, cuáles son los recursos con los que cuentan, sáquenlos, ¿verdad? O sea, pónganlos al servicio, ¿no? ¿Verdad? Vayan a ver cuánto tienen, ¿no? Y dice, pues tenemos 5 panes y 2 peces. Luego, ¿alguien quiere leer el versículo 39? Yo lo puedo leer. Sí, venga, sí. Entonces les mandó que hiciesen sentar a todos sobre la hierba verde divididos en cuadrillas. Uh-huh. Acá en esta traducción dice sobre la hierba verde y se sentaron en grupos de 100 y de 50, ¿verdad? Aquí hay 2 cosas interesantes. La primera es que luego son como guiños de la escritura que pues se nos pasan un poco de largo, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Por qué nos dice el Evangelio que la hierba está verde? ¿Verdad? O sea, ¿qué importancia tiene pues decir que se sentaron? Bueno, pues nos podían decir se sentaron en el suelo, pero el Evangelio dice se sentó sobre la hierba verde. A nosotros no nos dice nada, pero pues los israelitas rezaban todos los días, el Señor es mi pastor, en verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce. O sea que también este detalle no es
no es porque era tiempo de lluvias y estaba el pasto verde, ¿no? Es que está remarcando a Jesús como pastor, ¿verdad? Ahí pidieron el texto, ya lo pusieron, gracias, ¿verdad? En verdes praderas me hace reposar. O sea, el texto es un texto pastoral, ¿verdad? Jesús es el pastor que lleva a la comunidad en verdes praderas. Y bueno, sabemos que va a multiplicar los panes. ¿Qué pasa si en medio de una multitud Jesús empieza a repartir panes? ¿Qué pasaría? El riesgo, ¿no? De que no alcance, ¿no? Como que eso pudiera ser. O el riesgo de que no va a alcanzar y entonces pues, o sea, necesitan organización, ¿verdad? Y entonces Jesús los organiza, ¿verdad? A ver, a sentarse por grupos de 50 y de 100, dice, o por cuadrillas, como dice la traducción de la que nos leyeron, ¿no? ¿Alguien quiere leer el versículo 41? Tomó los 5 panes y los 2 pescados, alzó la vista al cielo, bendijo los panes y los partió, y se los fue dando a los discípulos para que los sirvieran, y repartió los pescados entre todos. A ver, ¿a qué le suena este gesto? Tomó, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los repartió. ¿A qué le suena este texto? La Eucaristía. Suena a la Eucaristía, ¿verdad? O sea, son los mismos... ¿Sí, Sandra? La hostia, padre. O sea, son los mismos gestos que Jesús hace en la Eucaristía, ¿verdad? Aquí hay como un gesto, bueno, pues no sé, Pepe, que si sabes griego, pero seguramente dice que pronunció la bendición, dio gracias, pone la palabra Eucaristos, ¿verdad? Eucaristía, ¿verdad? O sea, Jesús toma los panes, bendice a Dios, los parte y los reparte. Los panes es como un estilo también del pastoreo de Jesús. O sea, Jesús también no solo tomó los panes, también tomó el liderazgo, tomó el pastoreo, pero no se lo quedó. ¿A quiénes están repartiendo los panes? Los apóstoles. Discípulos. ¿Verdad? O sea, no es él el que ejerce un liderazgo, que hace todo, que encabeza todo. Lo toma y lo reparte, ¿verdad? Lo toma y son los discípulos. O sea, Jesús está enseñando a sus discípulos a ser pastores. Les ha enseñado a mirar a la multitud con compasión. Les ha enseñado a que no deben desentenderse de las necesidades materiales. Y les está diciendo, ahora les toca a ustedes repartir, ¿verdad? Toma el liderazgo y lo reparte. Toma los panes y los reparte, ¿verdad? Ya nos va dando como notitas de un estilo de pastoral. O sea, es tomar una conducción, o sea, porque la iglesia tiene que tomar la conducción en Alcosas, ¿verdad? Si no, bueno, tomar, pero repartirla. Yo creo que todo esto que está promoviendo, digo, que está impulsando el Papa Francisco de un liderazgo sinodal, tiene que ver con esto, ¿verdad? O sea, no queremos una pastoral social donde haya quien agarra el proyectito y este es mío y nadie se mete,
¿verdad? Y yo soy el que estoy haciendo, ¿no? Sino es tomar y repartir, ¿verdad? Es un liderazgo que se reparte, es un liderazgo igual en los procesos organizativos, pues no podemos quedarnos con la conducción de caudillos, ¿verdad? Yo está centralizada en mí, sino tiene que ser una conducción que se va repartiendo, ¿no? Y bueno, termina el texto, comieron todos hasta hartarse y con lo que sobró se llenaron 12 canastos, ¿verdad? Algunos ven en este pedacito pues también la parte de cuidado pues de los desechos. Bueno, pues en algún pasaje hacen referencia a ello, ¿verdad? Estoy viendo a ver si hay algún comentario que... Bien. Bien, pues este pasaje para mí me pone pautas de lo que es realizar un ejercicio pastoral, ¿verdad? Realizar un ejercicio pastoral que nos remite a Jesús, ¿verdad? O sea, la pastoral de la iglesia no puede hacer otra cosa que reproducir la acción de Jesús, ¿verdad? Si no reproducimos lo que Jesús hizo, entonces pues algo estamos haciendo mal, ¿no? Vuelvo a compartir pantalla. Entonces quisiera pues poner algunas como conclusiones a partir pues de esta reflexión, ¿verdad? De la reflexión de este texto. Nada más que esta cosa me está tapando. Pues lo primero es que la acción pastoral abarca distintas dimensiones, ¿verdad? Déjenme... Aquí. Que nos acercan a la integralidad de la evangelización. El trabajo de la iglesia no puede quedarse en un anuncio verbal del reino o del amor del Padre. Hay que hacerlo, claro, ¿verdad? Pero tiene otras dimensiones que también tenemos que asumir, ¿no? Como hacernos cargo de las necesidades de las personas. Denles ustedes de comer. Es también un mandato de Jesús, es un imperativo, ¿no? Háganse cargo también. Si nosotros miramos, o sea, nuestra pastoral es hacer lo que hizo Jesús, ¿no? Jesús en su ministerio evangelizador curó enfermos, liberó poseídos, cuestionó convenciones sociales que marginaban, denunció injusticias, dio pan a los hambrientos, ¿verdad? O sea, no estaba dentro de la categoría de un rabino, aunque le decían rabí, ¿verdad? Sino que, pues como él dice, he venido a que tengan vida y vida en abundancia, ¿no? Entonces, esta pastoral, varios en las dificultades que anotaron, no me acuerdo si en la evidencia o de aprendizaje o en el foro, decían, pues es que luego en la iglesia, pues como que se siente que lo social no tiene que ver, ¿verdad? Como si no tuviera que ver con nuestra fe, como si no tuvieran que ver con la iglesia. La dimensión social de la pastoral supone una comprensión que no separa material de espiritual, la fe de la vida, lo personal de lo social, lo religioso de lo político, sino que todo lo integra desde el Evangelio, ¿verdad? Entonces, es integrar, entender como al ser humano completo,
¿verdad? Desde el Evangelio. Y entonces, ordinariamente, se organiza la pastoral. Bueno, pues aquí hay como distintos esquemas, ¿no? En muchas diócesis en México, ¿verdad? Se dice, no, pues es que es Jesús, profeta, sacerdote y rey. Y entonces profeta, pues tiene que ver con el anuncio explícito de la buena nueva, del reino y del amor del Padre. Es el querigma, es la evangelización, es la enseñanza, es lo que le da sentido a la vida, es la predicación, pues todos los que trabajan en torno al tema de la palabra, ¿no? Pues desde un esquema se conoce como el querigma, ¿verdad? O la pastoral profética, ¿verdad? Pues es esta área, esta dimensión, ¿no? Otra dimensión es no solo el anuncio, sino la celebración de la presencia actual del misterio de Jesús en nuestra historia, pues que se realiza sobre todo en la Eucaristía, pero Jesús, esta dimensión simbólica, litúrgica, no solo la realiza, ¿verdad? En la Eucaristía, sino su vida está como empapada de esta dimensión simbólica que hace presente ya ahora el reino, ¿no? La presencia de Dios, la comida con los pecadores, es la dimensión litúrgica. En el pasaje, pues es este gesto de Jesús que toma los panes, que levanta la mirada, que bendice a Dios, que da gracias, que los parte y que los reparte, ¿verdad? Aquí está presente Dios, ¿no? Es la celebración, es la parte litúrgica que tiene que ver con la dimensión sacerdotal, ¿verdad? En un esquema, ¿no? Y otra dimensión es todas las acciones de servicio liberador en favor de los excluidos principalmente, ¿no? Es Jesús profeta, sacerdote y rey. Bueno, en el esquema en México, pues ahí acomodan lo social, ¿verdad? En América Latina se habla de que liturgia, querigma, diaconía, y diaconía tiene que ver con esta dimensión de servicio, ¿verdad? De servicio liberador, de servicio en favor del pueblo, de la gente, de los pobres, de la comunidad, ¿no? Y una dimensión que no aparece en este esquema, pero bueno, en el Selam lo tenían querigma, liturgia, diaconía y coinonía, que en otros esquemas se presupone que es la construcción de la comunidad. Jesús dedica buena parte de su ministerio a construir a la comunidad, a construir la comunidad de discípulos, a enseñar a los discípulos. En Marcos, la segunda parte del Evangelio, todo es pues dedicarse a formar a esta comunidad de discípulos, ¿verdad? Y ya evita un poco a las multitudes para formar la coinonía, la comunidad, ¿no? Estas 4 dimensiones, la palabra, la celebración, la acción liberadora y la integración de la comunidad, pues son como las dimensiones fundamentales de la pastoral. Y no pueden faltar en la práctica de la iglesia ni de los cristianos, ¿verdad? O sea, un cristiano o un creyente que no se acerque a la palabra, pues, ¿verdad? O que no participe de la celebración de la Eucaristía, ¿verdad? O que no esté integrado a la comunidad. O sea, si falta una de estas 4 dimensiones, algo anda mal en la comunidad, ¿no? Estas 4 dimensiones son como una pastoral integral, ¿no? Y en el pasaje que leemos podemos ver que no están separadas. O sea, en el mismo pasaje Jesús enseña
y se pasó largo tiempo enseñando, celebra, forma la comunidad de los discípulos y les da pan, ¿no? O sea, podemos decir que estas 4 dimensiones pues se aparecen de alguna manera en este pasaje, ¿no? Aquí hay algo que luego yo repito un poco, ¿verdad? Porque a veces se piensa que, y ustedes, algunos de ustedes lo pusieron en sus textos, ¿verdad? Como que la pastoral social es para un grupito de inquietos, para los que tienen ese carisma, ¿verdad? El equipo de pastoral social, pues son los que hacen, bueno, pues el proyecto ecológico, o reparten despensas, ¿verdad? O bueno, ya cuando va más avanzado, pues la formación de grupos productivos o lo que sea, ¿no? Los derechos humanos, lo que sea, ¿verdad? Sería como si pensáramos que el equipo de liturgia prepara la celebración para ellos nada más. Pues no, ¿verdad? El equipo de liturgia prepara la celebración para que todos participen, ¿no? El de formación, pues integra a todos, ¿verdad? De distintas maneras, ¿no? Igual, el equipo de pastoral social tendrá que pensar distintas alternativas para que todos los integrantes de la comunidad puedan, ya veremos, no todos van a estar en los proyectos de la parroquia, a lo mejor ni conviene, porque algunos laicos tienen que meterse o a la política, o a la escuela, o a la cultura, ¿verdad? Pero todos, desde su fe, tienen que vivir esta dimensión social, esta dimensión de diaconía, ¿verdad? O de pastoral social, ¿verdad? Como queramos llamarlo, ¿verdad? No sé si queda claro, hasta aquí vamos bien o hay Sí, señor, alguna... vamos bien. Venga. Sí, bien, pues si no hay algún comentario, pues seguimos. Uy, este me empezó desde el principio. Padre, yo sí tengo una duda. Sí, dime. Sí, es que en la pastoral social, bueno, aquí en la parroquia hay hay varias pastorales. Ujú. Entonces, mi duda es esta. Por ejemplo, si la pastoral juvenil, el encargado, el coordinador, se le ocurre hacer un proyecto que tiene como matices de una acción social, ¿eso pasa a la pastoral sociocaritativa o es algo en que se puede realizar en conjunto? Ejemplo, que Ujú. los jóvenes quieran ir, propongan que vayan a los hospitales a dar comida a los que están esperando o acompañando a sus enfermos. ¿Eso en qué pastorales podría caber esa acción? Pues ahí puede ser que la pastoral juvenil asuma el tema, pero si hay un equipo de pastoral social, pues a lo mejor valdría la pena pues que ayude, que colabore, que anime, ¿verdad? Por ejemplo, pues bueno, eso tiene que tener un progreso, ¿verdad? El que lleven a los adolescentes a los hospitales a entregar comida, pues está muy bien, los sensibiliza, se dan cuenta de otras realidades, etcétera. Pero que esa sea la acción social de unos universitarios, como que esperaríamos que el universitario tuviera un compromiso más al nivel de un joven que está estudiando en la universidad, ¿no? Que tuviera más conciencia crítica, ¿verdad? Entonces,
a lo mejor en eso tienen que platicar las pastorales, ¿verdad? Ah, qué padre que tienes esa acción. Bueno, pues hay que formar también o ayudar, porque ahí se empalman, vamos a decir, la pastoral juvenil, que tiene mucho contacto con los jóvenes, pero la pastoral social también tiene que ayudarle a mirar un poco más allá, ¿no? O sea que si queremos formar creyentes socialmente ubicados en una realidad, no es lo mismo una sensibilización para a uno de éxodo, de pandillas, ¿verdad? ¿No? O de un adolescente que le viene muy bien ir a un asilo o ir que esa sea una acción para un universitario, ¿no? Un universitario pues tendría que tener como una formación que le ayude a tener más, un conocimiento más crítico de la realidad, proyectos un poco más, ¿verdad? Pues más allá de solo sensibilizarse, ¿no? Aquí hay dos que levantaron la mano. El Jos, Gracias. ¿sí? Sí, sí, gracias, buenas noches a todas y todos. Y sí, me parece nada más como una especie de reforzar esto y apoyar esto que acabas de decir, Pablo. Me parece que algo en lo que cojeamos actualmente eh, comunidades, formadores y en general en la iglesia, justamente es eso, en la falta de una formación de conciencia, de crítica. Y creo que en la parte de evangelización y catequización es la que también eh, tendría que tener como fundamento, como base, la pastoral social. Esa me parece que es sumamente importante y que se ha dejado de lado independientemente de la pandemia. Ya no hablemos de estos 2 años pasados. Ya teníamos años más atrás que se debilitó esa parte. Y entonces creo que por ahí, y justamente en estos documentos de Puebla, de estos documentos del Concilio Vaticano II, post Concilio Vaticano II, deberíamos tomarlos en cuenta para renovar esa formación muy seriamente, ¿no? Entonces, creo que primeramente va por ahí, justamente en comunidades, en colegios, en grupos, en todo ámbito eclesial, sí debería de reforzarse eso. Gracias. Gracias. Y aquí también hay algo que me resuena un poco con lo que dices, Alma. Yo creo que las pastorales no pueden ser feudos, ¿verdad? Bueno, para la pastoral juvenil, pues donde no, bueno, pues los expertos en liturgia que le ayuden a los jóvenes, ¿verdad? O los expertos, no sé, ¿no? Entonces, como que una pastoral de conjunto es una pastoral donde intercambiamos saberes, ¿no? Y esperaríamos de un equipo que lidera la pastoral social, pues que tenga una formación y que pueda ir con los adultos, ir con los jóvenes, organizar cosas de sensibilización para toda la comunidad, eh, como amplio, ¿verdad? Lupita. Gracias, padre. Bueno, yo quisiera así más o menos como para tener una idea más clara de todo esto. La pastoral social, entiendo yo que es el primer vínculo con las personas de la comunidad, como actuaríamos como gestores. Por ejemplo, en este ejemplo que nos hizo llegar Alma, la inquietud de los jóvenes de dar alimento o llevar alimento a un hospital, todo esto sería organizado por la pastoral social para apoyar a la pastoral juvenil, actuando como gestores precisamente con el hospital o viendo cómo se va a organizar este evento. Y así, padre, o sea que la pastoral social
sería como los organizadores y también gestores como para hacer llegar esta ayuda. Pues puede ser de una manera o de la otra. O sea, puede ser la pastoral juvenil que lo haga, ¿verdad? O podemos nosotros ayudar bueno, pues si necesitan la ayuda, ¿no? El equipo de pastoral social. No importa tanto eso, ¿verdad? Sí importa que tenga una orientación que sea, ¿verdad? O sea, ¿qué sentido tiene? Pues sí, vamos al hospital para un adolescente, pues para sensibilizar. Entonces, yo me imagino el equipo que le dice a los de pastoral juvenil, oye, no nomás vayas a dar, después recupera la experiencia que vieron, que aprendieron, cómo van creando una sensibilidad que tiene que ir madurando y tiene que ir creciendo conforme pasa el proceso formativo, ¿no? Si Muchas lo hacen gracias. ellos o lo hace la pastoral social, pues no importaría tanto, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Que se padre. articulen, que se organicen, etcétera, ¿verdad? Gracias. Bien, pues sigo. A ver. Bien. Lupita, ¿levantaste la mano o la dejaste levantada? No, ya, padre, la Bien. quito, perdón. Pues a esta dimensión que a veces se le llama diaconía, le llamamos pastoral social, ¿no? Hay que decir que no en todas partes se le conoce como pastoral social. Los documentos más universales no mencionan mucho la pastoral social, hablan más bien de la promoción humana o de la acción de caridad, ¿verdad? Por ejemplo, el Papa Benedicto, cuando escribe Deus et Caritas, Dios es amor, ¿verdad? Habla de Caritas como la organización de la iglesia en favor del amor, ¿verdad? Pero en América Latina, principalmente, se asumió esa nomenclatura de pastoral social, quizá porque en un tiempo buscó tomar distancia de una comprensión de la caridad como algo que solo da, que solamente es asistencial, ¿verdad? Y entonces, pues los documentos de América Latina, a partir de Medellín, Puebla, Santo Domingo y mucho más fuerte Aparecida, ¿verdad? Ya platicará la el próximo videoconferencia de estos documentos, pues hablan de la pastoral social, ¿no? Pero a lo mejor en otros lugares no se le nombra así. Lo importante es la dimensión, ¿verdad? La dimensión social, ¿verdad? Ahora que anduve por Brasil, me platicaron que allá le llaman, a ver si está por aquí Santi o Daniel, Vamos, estoy. allá le llaman los pilares pastorales, y me llamó la atención cuáles son esos pilares en Brasil. Los pilares. Bueno, me decía que tenía como 4 pilares que pues eran estas 4 dimensiones, ¿no? La palabra, a lo mejor con otros nombres, no sé quién me platicó de ello. Espera ahí. No estoy recordando. Bueno, pues nada más para decir que se organiza de manera diferente. En América Latina le llamamos pastoral social, en España también, por ejemplo, tiene la pastoral social, ¿verdad? Puede cambiar de nombre, ¿verdad? Por ejemplo, en el documento que les puse ahí de Evangelii Nunciandi, pues habla la promoción humana, ¿no?
es lo mismo, ¿verdad? Puede cambiar de nombre, pero se refiere a esta dimensión como liberadora de la pastoral, que es una dimensión en la que todos, pues toda la comunidad viva tiene que participar, ¿no? Pues a partir de estas reflexiones podemos perfilar algunas premisas para el trabajo de pastoral social, ¿no? La primera, o sea, como bases que están como en el piso de lo que vamos a seguir platicando en este diplomado, ¿no? O sea, la primera es que la pastoral social no es una acción periférica de la iglesia, sino es una dimensión que de algún modo tiene que vivir todo creyente, como parte integral de la evangelización. No es solo para algunos, y bueno, en uno de los documentos que les mandé, que es el Directorio de Pastoral Social de México, pues ahí lo expresa con claridad, ¿no? Es parte de la evangelización, es este servicio liberador, esta acción, que es para todos, no es solo para algunos, ¿verdad? En palabras modernas, ¿verdad? La pastoral es el liderazgo que la iglesia realiza en su labor evangelizadora, ¿verdad? Y el liderazgo, pues que tocará que ustedes tomen, ¿verdad? O sea, no es la acción del padrecito. Bueno, pues el padrecito tiene que tomar, también asumir este liderazgo, pero es la acción para todos nosotros, ¿no? El liderazgo, ¿verdad? Que implica tomarlo y repartirlo, ¿no? Es un estilo de liderazgo que no es apropiarse como de la conducción, sino es un liderazgo al estilo de Jesús, o un liderazgo sinodal, como quieran decirle, pero es un liderazgo que se reparte, ¿no? Que Jesús le da a los discípulos para que ellos lo den, ¿no? Y de eso pues estaremos hablando. No se trata de hacer grandes proyectos que encabece un gran líder, sino que cada vez más la gente participe, ¿verdad? Ya lo veremos después en los criterios, ¿verdad? Y finalmente, este liderazgo requiere un equipo que ejerce de distintas maneras el liderazgo, ¿verdad? Por un lado, es un trabajo que nos toca o que les toca despertar sensibilidad y conciencia en toda la comunidad, de la unidad entre la fe y la vida, ¿verdad? O sea, esta realidad que algunos escribían en el foro, en su actividad de aprendizaje, de que pues muchos no consideran esta dimensión social, pues es que hay algo mal aprendido, ¿verdad? Hay algo mal aprendido en la fe, ¿no? Se reduce la fe a cuestiones litúrgicas o meramente prácticas religiosas o piadosas, y hay algo que está mal, ¿no? Y entonces un trabajo de quien ejerce liderazgo de pastoral social será despertar la sensibilidad, la conciencia de la unidad entre la fe y la vida, ¿verdad? Pues pues en algunos lugares hacen semanas sociales o, ¿verdad? Porque actividades transversales con los jóvenes, con los adultos, para ayudarles a descubrir que la fe tiene que salir del templo, que la fe tiene que escuchar este mandato de Jesús: denles ustedes de comer. O sea, que va más allá de lo estrictamente
celebrativo, litúrgico o de enseñanza, ¿no? Entonces, una chamba, pues es hacia dentro de la comunidad, ¿verdad? Hay una chamba, pues que hay que hacer, que no está fácil. Entre las lecturas que les propuse, está un textito que escribí para el diplomado, pero bueno, me parece que muchos no, la mayoría no ha pasado por el diplomado de teología, que se llama Las enfermedades de la fe, ¿verdad? Ok. Bueno, pues hemos aprendido una fe disociada que separa alma y cuerpo, espiritual y material, ¿verdad? Y bueno, hay que reevangelizar, una evangelización que considera a todo el hombre y todos los hombres, como diría el Papa Pablo VI en Evangelii Nuntiandi, ¿verdad? La aplicación. Entonces, una chamba es esta de trabajar con toda la comunidad. Y ahí sí, pues como pues hay que trabajar, hacer propuestas, evidentemente en diálogo, coordinados con los jóvenes, con los adultos, con toda la comunidad, para ir avanzando en esta sensibilidad. Una segunda, eh, vamos a decir, tarea, una segunda chamba, es mantener una actitud de atención y discernimiento ante los signos de los tiempos, ¿verdad? O sea, hay una coyuntura que está pidiendo una acción, bueno, pues toca reaccionar, ¿verdad? No sé si en las parroquias, bueno, los obispos en México, perdón que hable, ¿verdad? Pues ante el asesinato de los padres jesuitas dijeron vamos a hacer pues diálogos por la paz. Bueno, ahí tendría que estar la pastoral social, ¿verdad? Es decir, hay un tema que pide pues meterlo en la liturgia, a orar, o sea, interrelacionar, ¿verdad? Con las otras pastorales, ¿no? O viene una inundación, o viene una catástrofe, bueno, pues toca hacer frente a ese signo de los tiempos, a esa realidad que nos está hablando y ante la que la comunidad tiene que intervenir. Una tercera chamba sería el abrir espacios o proyectos de compromiso social, ¿verdad? Muchos dicen, pues yo estoy aquí en el diplomado, pues porque quiero aprender a hacer un proyecto con diagnóstico, porque queremos trabajar en el medio ambiente, porque queremos impulsar la salud. Bueno, pues son proyectos de la parroquia, de la diócesis, de pastoral social, y bueno, pues el equipo toca abrirlos, ¿verdad? Abrirlos y favorecer que entren voluntarios, laicos, que se comprometan en ellos, ¿verdad? Es una parte importante, vemos que no es la única, ¿verdad? También están las otras, ¿verdad? Entonces hay que abrir proyectos de compromiso, pues, y bueno, hay una cosa de medio ambiente o una cosa de economía social, ¿verdad? Bueno, pues se abren proyectos, ¿verdad? Para que tengan los laicos o incluso proyectos de asistencia. La asistencia no es mala, lo malo es el asistencialismo, ya lo diferenciaremos, ¿verdad? Pues para ayudar a los ancianos, a los migrantes, qué sé yo, ¿verdad? Se hacen estos proyectos. Y finalmente otra chamba es pues generar una profunda conciencia de la vocación de cada cristiano en la sociedad según su carisma, ¿verdad? No se trata de que todos los cristianos estén en mi proyecto de medio ambiente, o sea, de que toda la parroquia se mete al proyecto de medio ambiente. Pues no, ahí van a estar 20, 30 voluntarios, a lo mejor, si bien nos va, qué bueno que están, pero a la parroquia hay en comunidades 200, ¿no? Bueno, pues también es despertar en esos otros que no tienen el tiempo, que no tienen la posibilidad de estar en un proyecto
específicamente de pastoral social, que descubran que tú como integrante de la mesa directiva de la escuela de los hijos, ¿verdad? Pues tienes que empujar y participar para que la escuela sea una escuela que no haya violencia, que no haya bullying, que, bueno, esa parte de los cristianos que tienen que meterse en el mundo, que tienen que hacerse, eh, eh, como dice Puebla, constructores de historia, ¿no? Forjadores de historia, ¿verdad? En medio de la realidad, ¿verdad? Pues bueno, este es un primer panorama, no sé, nos quedan como 10 minutitos por si hay alguna resonancia, ¿verdad? Pues ya mandamos los textos, apenas los mandamos el lunes, todavía tenemos lo que queda de esta semana y la siguiente para que los lean, ¿verdad? Y poder realizar su actividad de aprendizaje. No sé si hubiera alguna resonancia, alguna pregunta, eh, alguna participación, ¿no? Que podamos hacerla en estos minutitos. Creo que una de las necesidades que hay como iglesia es generar liderazgo, ¿verdad? Desde la experiencia de Dios. Y lo vemos en la misma pastoral juvenil y no se diga en las demás pastorales, ¿no? En la misma pastoral social, que nos hemos quedado muy, pues no sé, en esta visión a la mejor existencial, ¿no? Con todo el respeto que hay proyectos, que hay formas de ir construyendo sujetos, ¿no? Sociales. Pero también en lo que el mismo Papa impulsa, que el joven, por ejemplo, en algunas diócesis, es que va a recibir la confirmación, ya es en joven, ¿no? Me gustó a mí una experiencia que hicimos con unos catequistas de que como la subieron hasta los 16 años, la confirmación. Entonces, que en 2 años los jóvenes tuvieran experiencia de lo que hay aquí en la arquidiócesis. Y entonces que no nomás fueran pues van a darle a los migrantes, van a ir a los asilos, sino que algo más de que su experiencia, ¿no? Compartiera, porque si no se queda como algo parte del requisito, lo que pasa con muchos chavos que fueron a colegios católicos y que ya no quieren volver a la Santa Misa, ¿no? Y no quieren nada de religión y todo, ¿no? Y entonces hace falta, por ejemplo, una muchacha aquí de una parroquia que dice, ¿por qué no encontramos a los jóvenes que traen pelo azul o rosita, ¿no? Que andan con la cuestión del género, y dice, no los encontramos, ni de los que están con tatuaje. Si hacemos una experiencia de que en misa nosotros nos pintamos el cabello y leamos, a ver qué reacción tiene la gente, ¿no? De que sea como a eso les ponemos así como un veto, ¿no? O sea, y seguimos etiqueta con las actitudes Entonces, hace falta mucho generar liderazgo, ¿no? Que me gustó su apreciación, y creo yo que por ahí sí debemos de tener mucho cuidado, ¿no? En nuestra forma de orientar, ¿no? Muchas gracias desde Hermosillo, Sonora. Gracias, Saúl, pues muy pertinente tu comentario. Emilio. Sí, yo solo un comentario que se me hace también como oportuno, y es que he ido viendo y entendiendo que la pastoral social luego como que sataniza mucho, o no sé cuál sea la palabra, todas las acciones que pudieran ser como muy puntuales, ¿no? Como que todo lo que sea asistencial es algo como despreciable, ¿no? De pronto me da un poco esa impresión. Y, y yo lo que he ido viendo acá en Guatemala es que realmente la pastoral social está totalmente determinada por el contexto en el que está la parroquia y las personas o los destinatarios de la pastoral, ¿no? Porque yo creo que luego se puede plantear o se pueden plantear proyectos como que muy integrales, muy grandes, que se pierdan un poco o que se diluyan a la hora de concretarlos.
¿no? Ujú. En ese sentido, a mí me parece que hay realidades que son urgentes y por lo general esas tienen un tinte muy asistencial. Lo comento porque yo creo que también hay como que un punto a considerar, pues, ¿no? Es Sí. decir, al final, llevarle comida a las personas que se están muriendo de hambre se me hace lo más cristiano que pueda haber, ¿no? Y que luego se puede topar eso como con ciertas teorías, ¿verdad? Que acá yo creo que estamos, o bueno, a mí lo que hoy platicamos me ayudó mucho como a desmontar eso interiormente, ¿no? Entonces yo creo que también vale la pena estar como muy conscientes de que la acción social de la iglesia se debe a realidades bien concretas, ¿no? Sí. Sí, tienes razón, ¿verdad? El Papa Benedicto en este documento que escribe Dios es amor, expresa pues que la asistencia pues nunca se va a acabar, ¿no? O sea, es importante y hay en una catástrofe, en una realidad que no puede ser de otra manera, pues hay que enfrentarla y bueno, la pastoral social tiene que abrirse a eso, ¿no? Es distinto la asistencia del asistencialismo, ¿verdad? Ya lo veremos, ¿verdad? Cuando la asistencia genera dependencia, genera infantilismo, no hace crecer, ¿verdad? Pero bueno, no es así, por ejemplo, cuando se ayuda a los migrantes que pasan hoy y se van mañana, ¿no? ¿verdad? Pues hay que hacer la asistencia, pero no hay de otra manera, ¿no? Pero ahí pide estar como atentos para que sea en verdad un servicio, ¿verdad? Pero tienes toda la razón. Sí, sí, voy a compartir, mañana le paso a Mariano la presentación, ¿verdad? Que me piden aquí, para que la suba a la plataforma, ¿verdad? Pues no sé si hubiera Sí, algún otro comentario. Sí, sí, María. sí, un comentario. A veces como que confundimos la pastoral social con las bienaventuranzas, ¿no? Porque la iglesia nos dice dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, visitar al preso, al enfermo, pero yo estoy entendiendo que una pastoral social tiene que encaminarse más a crear un proceso, porque si no nos quedamos solamente, son muy buenas vivir las bienaventuranzas, que viene siendo esa asistencia, pero yo estoy entendiendo la pastoral social como ese espacio de crear procesos para que la gente se supere y sea capaz ella de hacerse de sus propios medios y de ser más libres, de conocer sus mismos derechos y sus responsabilidades. Entonces, para mí la pastoral social tiene que encaminarse a esos proyectos pues largos, ¿no? Porque si no nos quedamos en asistencia, en vivir las bienaventuranzas, ¿no? Ujú. Sí, 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 Alma. Y Más muchas bien, gracias. Este es un caso que pasó aquí en la comunidad que les quiero compartir para que me indiquen, por favor, qué tipo de acción social se podría hacer. Los ministros fueron a llevar la Eucaristía a un enfermo, pero resulta que ese enfermo pues ni los sacramentos tenía ni nada. Él, no, él les dijo, yo no necesito comida, yo estoy aquí postrado y necesito pues que me vengan a hablar de Dios. Entonces, ahí ya no le estaríamos dando la típica despensa, ¿verdad? Que uno generalmente lleva, porque si no lo necesito, Ujú. ahí, como en ese caso, ahí cómo podría entrar una acción de pastoral social y también involucrando a todos, las demás pastorales que se puedan. Gracias. Pues a lo mejor no es una persona que necesite, o sea, que tiene estas necesidades satisfechas y necesita otro tipo de cosas. Pues bueno, o sea, el escucharlo, el acompañarlo, el que no se sienta solo. O
O sea, la pastoral social no solo es la materialidad, ¿verdad? Sino es el acompañamiento de enfermos. Bueno, en Tuxtla teníamos este proyecto de gente pues, que acompañaba a enfermos y a lo mejor la gente pues está más necesitada, los ancianos, de hablar, de ser escuchados, de ser tratados como personas. También eso es pastoral social. No solo la despensa, ¿verdad? O sea, no hay que separar a la persona es una unidad, ¿verdad? Y en este caso que nos platicas, pues su necesidad era de ser escuchado, de ser tenido en cuenta, de recibir la comunión, o sea, todo eso es ver por la persona, ¿verdad? Algunos pues necesitan el pan, otros necesitan hablar, ¿verdad? Pues cada quien lo que va a necesitar, ¿no? Y entonces decir, no, eso no me toca a mí, déjame llamar pues no, ¿verdad? Al de catequesis, que no, pues ahí se está haciendo algo conjunto, ¿verdad? Bien, una última, Sandra. Aló. Hola, padre. Hola. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con mi compañera que habló antes de la señora de ahorita. Y es que ella decía que sería muy bueno encaminar las cosas, no solamente como a regalar, a ayudar y regalar, sino más bien como ser una especie de también de ayudantes o de apoyo para ayudar a otras personas, pero a salir adelante por sus propios medios. O sea, que no solo sea regalar y regalar y regalar, sino más bien también, o bueno, incluir obviamente el poder que las personas con sus propios medios, poder impulsarlos, poder ayudarles a que ellos mismos vayan consiguiendo sus cosas y pues como que solitos de una u otra manera se vayan labrando también su destino, porque muchas veces pues la gente desafortunadamente se acostumbra a que todo le regalen. No, aquí vienen y nos traen de comer. No, aquí vienen y nos traen ropa. Aquí vienen. Hombre, pero no se trata solo de que uno les consiga las cosas, sino de pronto también de enfocar a algunas personas a que ellos mismos vayan consiguiendo sus propias cosas, ¿no? Me parece que también es una manera muy importante y muy bonita de poder ayudar en una pastoral social. Por supuesto, ¿verdad? Y vamos a abordar, ¿verdad? Pues en este proceso de aprendizaje, pues cómo, bueno, la asistencia y la promoción humana, ¿no? Lo que llamamos promoción humana, ¿verdad? Como con el adagio, ¿verdad? Pues si le das un pez al que tiene hambre, comerá un día, y si le enseñas a pescar, pues dejará de tener hambre, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer proyectos promocionales, ¿verdad? O sea, como hay una gran variedad, ¿no? De, vamos a decir, de chambas, ¿no? Que nos tocan, no, cómo ver la integralidad, ¿no? Es uno, otro, y la formación también, porque la formación, la sensibilización es la que va a hacer que los laicos se metan al mundo y lo transformen, ¿verdad? También desde pues distintas instancias en las que a lo mejor pues no entramos, ¿no? Todo eso pues espero que irlo abordando, ¿no? Que lo vayamos abordando en el caminar pues que vamos a ir haciendo, ¿verdad? Pues bueno, le dejamos ahí, les agradezco mucho, ¿verdad? Pues su presencia, su participación. Pues nos vemos en la siguiente sesión, ¿verdad? Que será, me parece que es en el... No tengo aquí exactamente la fecha, pero el bueno. 31, padre, sería. El 31, ¿verdad? Que estará con Gloria Hernández, ¿verdad? Pues muchísimas gracias. Bueno, gracias, Pablo. Gracias, buenas noches. Gracias a ti, Pablo. Bye. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias, Pablo. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, gracias. Adiós, Pepe. Nos vemos, Santi.
El Santi, cada vez más grande, el Santi, en santidad. Fueron todos, ¿eh?